Y en esta ocasión quiero que revisemos una historia de Jesús que está en San Lucas 4. Es la historia cuando Jesús fue tentado en el desierto. Si le queremos poner un tema a esta reflexión, el tema es escrito está. Y eso es porque creemos que lo que está escrito en la Biblia es palabra escrita en piedra. Y vamos a ver un poco ahora qué tan inamovible es la palabra de Dios que está en la Biblia. O sea, si te encontrás un texto y ves que el texto dice ciertas cosas, ¿qué tanto se va a cumplir así en tu vida? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y San Lucas 4, a mí me llama la atención que comienza diciendo que cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. A mí me llama la atención porque muchas veces nos enseñaron a nosotros y nos siguen enseñando en las iglesias, en tu familia. Te dice de que recibas al Señor Jesús en tu corazón, porque cuando lo recibas, todo te va a ir bien, porque cuando seas lleno del Espíritu Santo, tu camino va a florecer. La enfermedad que estás sufriendo te dicen que va a desaparecer. Te dicen de que si te han dado cierto tiempo de vida a ti o a un familiar, eso el Señor va a hacer la obra. Pero yo estoy leyendo aquí que después que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó ¿a dónde dice? Al desierto. A mí me gusta bastante cuando leo la Biblia, a mí me gusta bastante ir a ver la palabra original que escribió valga la redundancia, el escritor. Entonces en esta ocasión yo fui a ver qué palabra escribió Lucas cuando puso que fue llevado por el Espíritu. Y la palabra que escribió Lucas hace referencia, cuando habla de Espíritu, hace referencia a la vida, hace referencia al aliento. De hecho, Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, sopló en su nariz aliento, espíritu. Entonces Juan hace referencia a ese espíritu, no hace referencia en sí al Espíritu Santo. Entonces podemos decir que quien llevó a Jesús al desierto fue el aliento de vida, fue la vida. La vida de Jesús lo llevó al desierto. Entonces cuando tú y yo recibamos al Señor, nuestra vida nos va a llevar al desierto. ¿Y para qué nos lleva al desierto? Dice en los primeros versículos de este capítulo, que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y como ya te dije que me gusta ir a ver la palabra original que escribió el escritor en su idioma, él no escribió para ser tentado, él escribió una palabra que podemos interpretar como para ser probado, para hacerle una prueba. ¿Y quién lo probó? Lo probó el diablo. Entonces, cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, cuando viene el Señor y comienza a habitar en nuestro corazón, la vida te va a llevar al desierto. Y quizás ya estás en el desierto, quizás el fallecimiento de un ser querido, quizás la ansiedad o el estrés del trabajo, la escasez, el desempleo, qué sé yo, cuál es el desierto por el que estás llevando. ¿Quién te metió ahí? La vida te metió ahí. ¿Y por qué Dios permitió que la vida te metiera ahí? Porque Dios, como ya te llenó de Espíritu Santo, te quiere probar. Ojo, al desierto no entras solo, al desierto no entras cuando aún no hemos creído en el Señor. Al desierto entramos, ¿sabes cómo entramos al desierto? Llenos del Espíritu Santo. Así que en ese desierto de depresión en el que estás, en ese desierto de soledad, en ese desierto de querer quitarte la vida, yo te tengo una noticia hoy, no estás solo, el Señor está contigo. Obviamente, Él te llevó al desierto, la vida te ha llevado al desierto, porque el Señor te quiere probar. Ya vamos a ver para qué te quiere probar. ¿Y por qué te quiere probar? Bueno, Él te quiere probar porque Él quiere determinar cómo es tu pensamiento, cuál es tu calidad. Obviamente, yo estoy seguro de que el Señor puso algo especial en ti y tiene un trabajo especial que tú vas a hacer. Entonces la vida nos lleva al desierto porque Dios quiere saber cómo te vas a comportar en situaciones críticas, cómo te vas a comportar. Te está preparando el Señor. ¿Para qué te está preparando? No lo sé, tú lo sabes o lo vas a saber. El Señor quiere poner a prueba tu juicio y tus sentimientos. Ojo, cuando estamos en el desierto, el sufrimiento no es espiritual. Yo he escuchado algunos predicadores que dicen de que te van a decir aleluya, el santito. No, ese no es el sufrimiento. Esa no es la prueba. El Señor quiere probar tu juicio y tus sentimientos. Nosotros en The Kingdom estamos aprendiendo a ser como niños.
Cuando tú y yo tenemos problemas, no me vas a dejar mentir que nos echamos la pensada para saber cómo salir del problema. Y si no podemos salir, nuestros sentimientos se ven comprometidos y se ven comprometidos con desesperación, se ven comprometidos con ira, se ven comprometidos con depresión. Y ya te dije de que tú estás en el desierto, pero que no estás solo, sino que está el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo ahorita si crees en el Señor. Y ya te dije que estás en el desierto porque te van a probar. Entonces, si te van a pasar una prueba, si te van a pasar un examen, si te van a hacer un test, vale la pena saber en qué consiste la prueba, ¿no? Entonces, si vemos el caso de Jesús, la prueba que el diablo le puso consistía en ciertas partes. Y la primera era que el diablo le ofreció potestad. Bueno, primero le ofreció comida. Le dijo, mira, yo sé que tenés hambre porque Jesús venía de un ayuno de 40 días y después de finalizado el ayuno, viene y es tentado del diablo. Entonces el diablo lo primero que le ofreció es comida. Pero me llama la atención que una de las primeras cosas que Satanás le ofreció a Dios, que el diablo le ofreció a Dios, fue potestad. Es decir, le ofreció poder, el poder de actuar, el poder de hacer. Le dijo el diablo a Jesús, mira, yo te ofrezco los reinos del mundo y te voy a dar potestad sobre ellos. Es decir, le estaba diciendo, yo te autorizo para que actúes según tu pensamiento. Y la palabra que ocupó aquí Satanás para ofrecerle potestad a Jesús fue la palabra exousia, que se puede traducir como autorizado para actuar en la medida que sea guiado por la fe. ¿Cómo así? Bueno, fíjate que a veces a nosotros nos enseñan de que si creemos en Dios, que oremos y Dios nos tiene que contestar. Y eso te va a ofrecer el diablo a ti. El diablo a ti te va a ofrecer la potestad, te va a decir, tú tenés el control sobre tu vida, tú tenés el control para solucionar tu problema. El diablo a veces en el desierto, a veces tú piensas, bueno, yo no tengo por qué estar sufriendo con esto, me voy a quitar la vida, yo no tengo por qué estar sufriendo con esto, voy a tomar tal acción, voy a hacer algo en contra de aquel, o voy a tomar esta decisión, me voy a ir del país. ¿Por qué? Porque la prueba consiste en ver si tú ocupas tu lógica. Y yo te voy a insistir mucho en que si querés entrar en el reino de los cielos, tenés que ser como niños. Ellos confían ciegamente en su padre. Y la pregunta es, ¿estás confiando ciegamente en tu padre? ¿O tú crees que tenés el poder de decidir sobre tu vida, de decidir sobre la vida de tus hijos? ¿O quizás tú crees que abriendo tu boca para reclamar o para gritar más, así vas a resolver las cosas? O a veces actuamos por capricho también. ¿Por qué actuamos por capricho? Bueno, actuamos por capricho porque nos creemos con la suficiente autoridad en cierta situación para resolverla nosotros mismos. Entonces, ahí en el desierto, la prueba consiste en que Satanás te va a ofrecer el poder de controlar aquello que solo le corresponde a Dios controlar. ¿El qué? Tu vida. Y otro punto importante con el que se te va a probar ahí en el desierto es con la Biblia, con la palabra de Dios. Hay un pasaje que dice que la Biblia, que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Imagínate un cuchillo con doble filo. ¿Qué pasa con un cuchillo con doble filo? Tenés que tener cuidado porque te puede herir. Entonces en el desierto van a buscar herirte con la Biblia. ¿Y cómo te podés herir con la Biblia? Te herís con la Biblia cuando en los problemas intentás poner a prueba el carácter de Dios. De hecho, Satanás probó así a Jesús. Satanás le dijo a Jesús, él dice que lo llevó a un lugar muy alto, y le dijo Satanás a Jesús, si de verdad sos el Hijo de Dios, tírate al vacío, porque escrito está, le dijo Satanás, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ojo, ¿con qué estaba tentando Satanás a Jesús? Lo estaba tentando con una porción del Salmo 91, con una promesa de parte de Dios, así como a ti y a mí. Satanás te va a decir, mira tantas promesas que hay en la Biblia y el problema en el que estás. ¿Cómo fue que caíste ahí? Te va a decir Satanás. Satanás te va a decir, bien dice la Biblia que tus pecados son una montaña entre Dios y tú, por eso Dios no oye tu oración. Y yo te voy a decir algo,
Eso que te digo de las montañas, que nuestros pecados son una montaña que nos separan de Dios, eso es cierto, está en la Biblia, pero está en el Antiguo Testamento. Y hoy tú no estás viviendo el Antiguo Testamento, y tú estás viviendo el Nuevo Testamento, estás viviendo después de la muerte de Cristo, estás viviendo la gracia. Así que yo te voy a aconsejar ahora que te alejes de todos esos pensamientos que te invitan a poner a prueba a Dios. Alejate incluso de personas que te invitan a poner a prueba el carácter de Dios, que te dicen, bueno, y si sos cristiano, ¿por qué te pasó esto? Entonces andas en pecado. Alejate de las personas, de los líderes religiosos e incluso de las iglesias que te dicen eso, porque hay pastores que te predican eso. Y quizás tú hoy consideras que tu vida no vale mucho porque ni siquiera Dios te escucha, porque te dijeron mal la Biblia. Y no es que Dios no te escuche, es que simplemente fuiste alguna vez lleno del Espíritu Santo porque creíste en el Señor, y entonces la vida te ha llevado al desierto y el Señor te está probando. El Señor te está diciendo, del desierto vas a salir, y vas a salir mucho mejor de cómo entraste. Ahora pasemos rapidito a ver cómo salió Jesús del desierto. Ya te dije que Jesús entró lleno del Espíritu Santo, y cuando fue lleno del Espíritu Santo, la misma vida lo llevó al desierto. El versículo 14 dice que cuando Jesús salió del desierto, salió en virtud del Espíritu para Galilea. ¿Qué significa la palabra virtud? Dice que Jesús salió con la capacidad correcta, salió con lo necesario para sobrevivir y para crecer en cada escena de la vida. A veces tú y yo nos creemos capaces de ciertas cosas, y realmente podemos ser capaces de ciertas cosas, pero quizás tus capacidades no te van a ayudar para la vida que se viene. Pero como Dios todo lo sabe, Dios sabe cuál es tu futuro. Entonces en el desierto, Dios se encarga de darte la capacidad correcta para que puedas vivir tu futuro. Entonces mira qué interesante. El Señor Dios te llena de Espíritu Santo y te lleva al desierto para que adquieras lo necesario para poder vivir el resto de tus días. Y yo sé que el desierto es duro. En el desierto soportas frío en la noche, soportas calor de día, soportas las tormentas de arena. La arena se te puede introducir en la nariz, en la boca, en los oídos, por todos lados, y es incómodo, te puede dar afecciones de la piel el desierto. En el desierto vas a aguantar hambre, quizás vas a soportar sed, la soledad, y todo eso que te estoy mencionando, estoy seguro que lo estás pasando. Vas a ver quizás cómo personas queridas por ti fallecen en el desierto, y me vas a decir, qué cruel es Dios que me trajo hasta aquí. Pero hoy te voy a dar la fórmula. ¿Qué hacer si estás en el desierto? Si estás en el desierto, ahí donde estás, olvídate de todo alrededor y busca intimidad con Dios. A veces nos enseñan de que en la oración es para pedir, y nos dicen, si tienes una necesidad, orá 3 horas diarias, hace una vigilia, y en la vigilia, toda la vigilia le pedís al Señor, orá y le pedís. Yo te traigo otra noticia: la oración no es para pedir, la oración es para que entables una relación con Dios. Así que nosotros acá en The Kingdom tenemos un acuerdo. Nosotros cuando oramos no le pedimos nada al Señor, sino que nos encargamos de decirle que lo amamos, nos encargamos de cantarle una canción. Nos encargamos de pedirle que nos enseñe a amarlo, y no te imaginas los testimonios que hemos tenido, que Dios responde nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, después que salió del desierto, dice la Biblia que se fue a las sinagogas a enseñar, y leyó una porción de Isaías que dice así: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y dice que todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué tenés que hacer? No olvides las palabras de gracia. Es cierto que la Biblia dice en ciertos pasajes de que tu pecado, que lo malo que tú y yo somos, nos aleja del Señor, pero también la Biblia dice de que con la sangre de Jesús tus pecados y los míos fueron perdonados, y hoy por el sacrificio de Jesús y porque Dios nos ama,
Dios se ha acercado hoy a ti. No es que nosotros nos acerquemos a Dios, sino que Dios ahí donde estás en el desierto te está buscando y se ha acercado. ¿Qué tenés que hacer? Recordarlo. Recordá que aunque te digan que por malo te pasó eso, que porque ya no fuiste a la iglesia te pasó eso, recordá que Dios está ahí contigo. Y cambia tu forma de orar, ya no le pidas, sino que decirle: Señor Jesús, yo estoy pasando un desierto y me siento mal. Y dicen que me amas, así que por favor, enséñame a amarte, enséñame a encontrarte. Yo estoy seguro que Dios va a hacer la obra en tu vida y ni te imaginas lo rápido que vas a salir de ese desierto. Que Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo domingo.